Banco de preguntas NBA. Si bien no es necesario tener un banco de preguntas NBA para confeccionar un cuestionario, un buen banco de preguntas nos permitirá organizar las preguntas en categorías y subcategorías, reutilizar las preguntas del banco en diferentes cuestionarios y crear cuestionarios individualizados. Sí, un cuestionario diferente para cada estudiante, pero equilibrado en cuanto a su contenido y su nivel de dificultad. El banco de preguntas se encuentra a la derecha de la pantalla en el bloque de administración, en donde podremos ver en la parte inferior que dice Banco de preguntas y contiene en su interior 4 ítems: preguntas, categorías, importar y exportar. En este video solo abarcaremos las primeras dos opciones, preguntas y categorías. Importar nos permitirá traer preguntas de otras plataformas y exportar nos permitirá enviar las preguntas que tenemos en nuestro banco de preguntas a otras plataformas. Como estas opciones son más complejas y no las necesitamos por el momento, le dedicaremos el tiempo a organizar el banco de preguntas en categorías y a ver qué tipos de preguntas podemos crear dentro del banco. Comencemos hablando de las categorías y subcategorías de un banco de preguntas. Para comenzar, diremos que todas las aulas de BEA tienen un banco de preguntas, pero se encuentra vacío. Para acceder al banco de preguntas, bastará con hacer clic en el bloque de administración en la opción Banco de preguntas. Allí podremos ver las preguntas o las categorías. Comencemos hablando de las categorías. Para acceder a las mismas, bastará con hacer clic en el ítem de categorías o en el banco de preguntas en la parte superior de la pantalla en donde dice categorías. Como les dije, todas las aulas de BEA tienen un banco de preguntas y todos los bancos de preguntas tienen una categoría por defecto. La categoría corresponde al curso. En este caso, la categoría por defecto es GA-CAPA, que corresponde al curso Capacitación del Departamento de Desarrollo Aeroportuario. No obstante, dentro de esta categoría se pueden crear subcategorías. Las categorías son útiles porque nos permiten organizar las preguntas. Así, podremos organizar las preguntas en unidades o módulos, organizar las preguntas por temas, o organizar las preguntas por nivel de dificultad, para poder utilizarlas luego en un cuestionario. Como pueden ver en este ejemplo, yo ya he creado una subcategoría que se llama Unidad 1, Generalidades de BEA. Nosotros decidiremos qué subcategorías colocaremos en el banco de preguntas y para qué las utilizaremos. Si ustedes recuerdan, yo he decidido estructurar mi aula en 3 unidades. La unidad 1, Generalidades de BEA, la unidad 2, Actividades Cuestionario y la unidad 3, Actividades Tarea. Y he decidido también que en el banco de preguntas las categorías guardarán relación con esas unidades. Es por eso que ya he creado una categoría que se llama Unidad 1, Generalidades de BEA, en donde hasta el momento ya he guardado 4 preguntas. Pero es momento de añadir otras categorías. En la sección Añadir categoría, le diré que dentro de la categoría del curso quiero dar de alta a una nueva subcategoría. La subcategoría se llamará en esta oportunidad Unidad 2, Actividades, Cuestionario, en donde guardaré las preguntas referentes a la unidad 2. Haré clic en Añadir categoría. Ahora tenemos dos subcategorías dentro de la categoría del curso. La unidad 1, Generalidades, y la unidad 2, Actividades, Cuestionario. También daré de alta una nueva categoría, en donde guardaré las preguntas de la unidad 3. Y le llamaré Unidad 3, Actividades, Tarea.
Podemos colocar, si queremos aquí, una descripción sobre la categoría, pero eso no es necesario. Como pueden ver, la descripción que yo utilicé cuando creé la categoría de la unidad 1 fue: aquí colocaremos las preguntas correspondientes a los contenidos abordados en la unidad 1. Si quisiéramos, podríamos utilizar también una descripción que diga: aquí colocaremos las preguntas correspondientes a contenidos abordados en la unidad 3. Esto es transparente para los alumnos y jamás lo verán. Simplemente nos sirve de guía a los docentes. Haré clic en Añadir categoría. Ahora tenemos una categoría general dentro del curso que se llama GA Capa, que no tiene preguntas en su interior, y tenemos 3 subcategorías, cada una de ellas para una de las unidades. Ya hay 4 preguntas dentro de la unidad 1 que he colocado con anterioridad. Las unidades 2 y 3 no tienen preguntas por el momento. Como les expliqué con anterioridad, las categorías no necesariamente tienen que estar relacionadas con las unidades. Podemos categorizar las preguntas en unidades, podemos categorizarlas en módulos, podemos categorizarlas por temas o incluso por nivel de dificultad. Esa decisión la tomará cada docente. Yo he decidido categorizarlas en unidades. Comencemos a agregar preguntas a nuestro banco de preguntas. Para agregar una pregunta, podremos utilizar el ítem Preguntas que se encuentra a la derecha de la pantalla dentro de la opción Banco de Preguntas, o podremos hacer clic en la parte superior de la pantalla en el ítem Preguntas. EBEA nos mostrará cuántas preguntas tenemos ya cargadas en el banco de preguntas, si es que las tenemos. En mi caso, tengo 4 preguntas que he cargado con anterioridad. Creemos nuestra primera pregunta. En este caso, será una pregunta del tipo verdadero o falso. Fíjense que a la derecha, EBEA nos explica: forma simple de pregunta de opción múltiple con 2 únicas posibilidades, verdadero o falso. Todos estamos familiarizados con este tipo de preguntas, de modo que no es necesario explicar demasiado. Haré clic en el botón Agregar. Deberé indicarle a EBEA en qué categoría quiero colocar esta pregunta. En mi caso particular, colocaré la pregunta en la unidad 1. El nombre de la pregunta es indistinto, porque solo los profesores vemos los nombres de las preguntas. Los alumnos no accederán a estos nombres. El nombre debe ser representativo. Yo he decidido llamarles pregunta 01, pregunta 02, pregunta 03, pero eso es una decisión que tomé como profesor. La categoría, unidad 1, ya tiene 4 preguntas, así que a esta pregunta le llamaré pregunta 05. A continuación deberé colocar el enunciado de la pregunta, que en mi caso será: para la siguiente afirmación, indique verdadero o falso. Y a continuación colocaré la afirmación. Todas las personas que ingresan a EBEA tienen un usuario que se corresponde con su número de documento. Las comillas no son obligatorias, es una forma que yo tengo de escribir. Lo pondré en negrita para que quede resaltado. Lo siguiente que debemos establecer es la puntuación por defecto. Les recomiendo que dejen el 1. En realidad hay algo que necesito aclarar en este punto. Que la puntuación por defecto sea 1 no significa que la pregunta valdrá 1 punto. Ese 1 representa peso y no puntuación. ¿Cómo es esto?
Si nosotros tenemos 10 preguntas en nuestro cuestionario y todas las preguntas tienen un peso de 1, entonces cada una de las preguntas valdrá en nuestro cuestionario un punto. Pero si tenemos 20 preguntas en nuestro cuestionario y todas las preguntas tienen un peso de 1, o sea, todas las preguntas valen lo mismo, entonces cada una de las 20 preguntas valdrá 0,50. Recuerden, este número representa peso y no calificación. Para evitar confusiones, les recomiendo que dejen un 1. No hablaremos por el momento de la retroalimentación general ni del número de ID, pero sí es necesario establecer si la respuesta a esta pregunta es verdadera o falsa. La pregunta decía, todas las personas que ingresan a EBEA tienen un usuario que se corresponde con su número de documento. Esto no es cierto. Los alumnos ingresan a EBEA a través de su número de documento, pero los profesores no. De modo que para nosotros, que somos profesores, esta respuesta es falsa. Podemos, si queremos, poner una retroalimentación para la respuesta verdadera y una retroalimentación para la respuesta falsa. Pero no quiero entrar en detalles en este momento para no crear confusión. Lo obligatorio es colocar el nombre de la pregunta, el enunciado de la pregunta, el peso que corresponde a la puntuación de la pregunta y si la pregunta es verdadera o falsa. Haré clic en guardar cambios. Ya tenemos creada nuestra primera pregunta del tipo verdadero o falso. Creemos otra. Voy a ir a crear una pregunta nueva del tipo verdadero o falso y haré clic en agregar. En esta oportunidad no quiero colocar la pregunta en la subcategoría de la unidad 1. Lo haré en la unidad 2. La unidad 2 no tiene preguntas por el momento. Así que le llamaré pregunta 01. El enunciado de la pregunta será el siguiente. Para la siguiente afirmación, indique verdadero o falso. Si bien esto es obvio para una pregunta del tipo verdadero o falso, nunca está de más aclararlo. La afirmación será la siguiente. Si bien no es necesario tener un banco de preguntas para hacer un cuestionario, en EBEA este nos ayuda a organizar las preguntas y nos permite reutilizarlas en más de un cuestionario. Esta será la afirmación que tendrá que ser respondida con verdadero o falso. La puntuación será 1 y por supuesto la respuesta correcta es verdadero. Guardar los cambios. Veremos ahora que en la categoría llamada unidad 2 tenemos una pregunta y es la que se encuentra aquí debajo. Mientras que en la unidad 1 tenemos 5 preguntas, que son las que se encuentran aquí. Si elegimos la categoría por defecto, veremos todas las preguntas que hay. Parece que hubiera dos preguntas iguales, pero no. Una corresponde a la unidad 1 y otra a la unidad 2. Si es confuso para el docente nombrar a las preguntas de esta forma, se pueden elegir otras formas para nombrarlas. Recuerden que el nombre de la pregunta solo lo vemos los profesores, los alumnos no. Crearemos ahora otro tipo de pregunta. Las preguntas de respuesta corta. Permite una respuesta de una o unas pocas palabras que se califica comparándola con distintas respuestas modelo que pueden contener comodines. Vamos a agregar una pregunta de este tipo
y yo he decidido colocarlo dentro de la categoría de la unidad 1. Como ya tengo 5 preguntas, le llamaré pregunta 6. La pregunta dirá: ¿cuál es la actividad más frecuente que nos permite solicitarle a un estudiante la entrega de uno o varios archivos que deberá adjuntar a la misma? El alumno debe responder a esta pregunta con una respuesta corta. La puntuación será de 1 y aquí deberemos colocar las posibles respuestas. La respuesta correcta es tarea. Si un alumno responde tarea, entonces la calificación que obtendrá será el 100% de la calificación de esta pregunta. Dependiendo del peso de la pregunta que hemos establecido aquí, esa calificación será de 0,50, de 1, de 2 puntos o de cualquier otra cantidad. Pero es una respuesta correcta y por lo tanto obtendrá el 100% de la calificación que determine EBA. Ahora, es posible que algún alumno no responda tarea, sino que responda tareas. Y esa respuesta también es correcta. El único problema es que en lugar de responder en singular, ha respondido en plural. En una respuesta corta debemos prever que los alumnos pueden escribir las preguntas en singular o en plural, con tilde o sin tilde. De modo que si un alumno responde tareas, también es una respuesta correcta y también deberá obtener el 100% de la calificación. Acá arriba veremos que dice diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Nosotros podemos elegir que las mayúsculas o minúsculas sean iguales o que las mayúsculas y minúsculas deben coincidir. Si elegimos la opción que dice que deben coincidir, entonces no será lo mismo escribir tarea con mayúscula que tarea con minúscula. Para evitarnos ese inconveniente, les recomiendo que seleccionen la opción igual mayúsculas que minúsculas. Esto es suficiente para comprender cómo se usan las preguntas de respuesta corta. Las opciones que no tienen nada serán ignoradas. Finalmente, guardaremos los cambios. Agregaremos ahora una pregunta del tipo ensayo. Crearemos una pregunta, seleccionamos ensayo. EBA nos dirá que este tipo de preguntas nos permite una respuesta de unas pocas frases o párrafos, pero nos especifica que esta pregunta deberá calificarse manualmente, de modo que cuando el alumno envíe el cuestionario no podrá ver el resultado del mismo hasta que esta pregunta haya sido calificada. Agregaremos la pregunta. Yo he decidido colocar esta pregunta también en la unidad 1 y como tiene 6 preguntas le llamaré pregunta 7. El enunciado dirá: explique cuál es el procedimiento para recuperar el usuario o la contraseña en EBA. El alumno recibirá este enunciado y deberá responder en unas pocas líneas o párrafos. La puntuación por defecto será 1. En las opciones de la parte inferior dejaremos seleccionada la opción Editor HTML. Vamos a requerir que el estudiante introduzca texto. El estudiante va a ver una caja de entrada, como estas cajas que nosotros tenemos acá para escribir, y podremos especificar cuántas líneas va a tener esa caja para que el alumno pueda escribir. Si permitimos o no un mínimo de archivos adjuntos, y en caso de que permitamos los archivos adjuntos,
hasta podremos elegir qué tipos de archivos serán aceptados. Así podremos definir que un alumno entregue un archivo en formato PDF, un archivo de Word, un archivo de Excel, una imagen o una presentación de PowerPoint. Una vez que hemos definido las configuraciones, podremos, si queremos, colocar información para el evaluador. Si no somos nosotros quienes vamos a evaluar la pregunta, sino otra persona, podremos indicarle aquí cuáles son los criterios de evaluación. Finalmente, guardaremos los cambios. A continuación, explicaremos cómo crear una pregunta de opción múltiple. Haremos clic en crear una nueva pregunta y seleccionaremos opción múltiple. Agregar. Es necesario aclarar que hay dos tipos de preguntas de opción múltiple, las que tienen una sola respuesta correcta o las que tienen múltiples respuestas correctas. Comenzaremos con las preguntas de opción múltiple que tienen una sola respuesta correcta. Y para ello, deberemos seleccionar aquí, en la sección Una o varias respuestas, la opción Solo una respuesta. Una vez que eso está claro, podremos escribir el nombre de la pregunta y el enunciado. He decidido colocar la pregunta en la subcategoría de la unidad 1, que ya tiene 7 preguntas, por lo que le llamaré pregunta 8. Recuerden que el nombre es indistinto para los alumnos, es solo una referencia para los profesores. Colocaré el enunciado de la pregunta, que dice: elija la opción correcta, solo una. Esta es una decisión del profesor. El alumno igualmente podrá seleccionar solo una de las opciones. ¿Cuál de los siguientes foros debería funcionar de manera unidireccional?, dice el enunciado de la pregunta. Le asignaremos un puntaje. Le diremos a EBEA que las respuestas tienen que estar barajadas. Eso nos va a asegurar que para algunos alumnos la respuesta correcta sea la A, pero para otros la B y para otros la C. Y también podremos elegir cómo se enumeran las selecciones: con letras en minúscula, con letras en mayúscula, con números romanos o sin numeración. Yo elegiré esta opción. Como es una pregunta de opción múltiple, deberemos establecer cuáles son las diferentes opciones. En la elección 1 escribiré foro de presentación. En la elección 2 escribiré foro de avisos o cartelera de anuncios. Y en la elección 3 escribiré foro de dudas y consultas. El enunciado de la pregunta decía cuál de los siguientes foros debería funcionar de manera unidireccional. Teniendo presente ese enunciado, la respuesta correcta es el foro de avisos o cartelera de anuncios, porque tanto en el foro de presentación como en el foro de dudas y consultas los alumnos deberían poder participar. Si esta opción es la opción correcta, entonces deberemos modificar la calificación de esta opción y asignarle el 100% del puntaje de la pregunta. Foro de presentación es incorrecta y por lo tanto la calificación será ninguno. Y el foro de dudas y consultas también es incorrecta y por lo tanto su calificación será ninguno. Le asignaremos el 100% de la calificación a la elección correcta. Podremos ir ahora a la parte inferior de la pantalla y guardar los cambios. Crearemos a continuación una pregunta de opción múltiple, pero que tenga varias respuestas correctas. Crearemos una nueva pregunta de opción múltiple, agregaremos la pregunta, rápidamente indicaremos en la sección una o varias respuestas que se permiten varias respuestas, barajaremos las respuestas y seleccionaremos cómo se van a numerar las selecciones. Ahora es momento de colocar el número de pregunta, que yo he decidido colocarlo dentro de la unidad 3. La unidad 3 por el momento no tiene preguntas,
Así que el nombre de la pregunta, en mi caso será pregunta 01. A continuación, escribiremos el enunciado. Elija la o las opciones correctas. Podrá elegir una o más de una. Y a continuación, colocaremos la afirmación. Para darle a los estudiantes las indicaciones de una tarea, podremos la puntuación será 1 y tendremos que especificar cuáles son las elecciones. Recuerden que el enunciado decía, para darle a los estudiantes las indicaciones de una tarea, podremos escribir las indicaciones en la descripción de la tarea. Elección 2, podremos escribir las indicaciones en un cuestionario que deberá completar el estudiante. O la elección 3, podremos escribir las indicaciones en un documento e insertar el mismo en la tarea. Como profesores, sabemos que de las 3 opciones que les dimos, 2 son las opciones correctas. Podremos escribir las indicaciones en la descripción de la tarea y podremos escribir las indicaciones en un documento, ya sea de Word o PDF, e insertarlo en la misma tarea. Las 2 opciones son correctas. La incorrecta es la opción 2. Como la opción 2 es incorrecta, dejaremos su calificación en ninguno. Y a la elección 1 le daremos el 50% de la calificación. A la elección 3 le daremos el otro 50% de la calificación. De esta manera, si el alumno responde las 2 elecciones, recibirá la nota completa de esta pregunta. Si solamente selecciona una, entonces recibirá solamente la mitad. Las variantes en cuanto a la calificación, como verán, son muchas, y ustedes podrán seleccionar cuál es la que quieren utilizar. Finalmente, deberemos guardar los cambios. El último tipo de pregunta que veremos en este tutorial se llama pregunta de emparejamiento. Crearemos una nueva pregunta y seleccionaremos emparejamiento. EBA nos dirá, la respuesta a cada una de las subpreguntas deben seleccionarse a partir de una lista de posibilidades. Lo que en realidad sucederá es que los alumnos recibirán 2 columnas. Una columna a la izquierda, que tendrá determinadas frases o palabras, y una columna a la derecha, con listas desplegables en donde deberán seleccionar cuáles de las opciones se emparejan con las de las columnas de la izquierda. Agreguemos la pregunta y veremos cómo funciona. He decidido colocar esta pregunta en la categoría de la unidad 1. Como ya tengo 8 preguntas, entonces agregaré la pregunta 9. El enunciado será: seleccione en la columna de la derecha la opción que corresponda a la frase de la columna izquierda. Este es simplemente un ejemplo. El peso de la calificación. Pediremos que se mezclen las preguntas como hacemos siempre.
Y ahora es necesario que establezcamos las preguntas y sus posibles respuestas. Por ejemplo, el recurso que nos permite mostrarle a los estudiantes un documento en formato PDF para que lean se denomina, y la opción correcta a esta pregunta, la respuesta correcta a esta pregunta es archivo, de modo que la pondremos aquí. A continuación, colocaremos el siguiente ítem que aparecerá en la columna izquierda. La actividad que nos permite hacer preguntas del tipo verdadero o falso, de opción múltiple, de emparejamiento, etcétera, se denomina, y sabemos que la respuesta correcta se llama cuestionario. De modo que los alumnos deberán seleccionar para esta pregunta esta respuesta y para esta otra pregunta esta respuesta. Pero EBEA nos dice, debe proporcionar al menos 2 preguntas y 3 respuestas. Puede incluir respuestas erróneas extra, dando una respuesta con una pregunta en blanco. Las entradas correspondientes a la pregunta y respuesta en blanco serán pasadas por alto. Como hemos colocado 2 preguntas y 2 respuestas, no estamos cumpliendo con esta consigna. Por lo tanto, no colocaré una pregunta 3, pero sí colocaré otra respuesta, que en este caso será chat. Por supuesto, es incorrecta y no se corresponde ni con la respuesta a la pregunta 1 ni con la respuesta a la pregunta 2. A partir de 3 preguntas y respuestas de emparejamiento, ya no necesitaremos colocar una de más. Podemos poner 3 preguntas con 3 respuestas, 4 preguntas con 4 respuestas o 5 preguntas con 5 respuestas. Pero si las preguntas son 2, las respuestas deberán ser 3, tal y como se indica en la parte superior. Finalmente, guardaremos los cambios. Tengamos en cuenta que EBEA distribuirá la calificación de manera equitativa entre las respuestas. Guardar los cambios. Les mostraré a continuación cómo se verá la pregunta. Esta pregunta de emparejamiento era la pregunta número 9. Así que voy a hacer clic en el botón editar y voy a solicitar una vista previa. Las preguntas de emparejamiento se ven de esta forma. Seleccione en la columna de la derecha la opción que corresponda a la frase de la columna izquierda. Aquí se encuentran las preguntas y los alumnos tendrán que elegir la respuesta correcta que se corresponde con esa pregunta. Cerrar la vista previa. Hemos finalizado entonces el tutorial que se refiere a la configuración del banco de preguntas con sus categorías y a la creación de los tipos de preguntas más habituales. Recuerden, por el momento tenemos 9 preguntas en la unidad 1, una pregunta en la unidad 2 y una pregunta en la unidad 3. Por supuesto, es importante destacar que cuantas más preguntas tengamos en el banco de preguntas y más variedad de preguntas tengamos en el mismo, más ricos serán nuestros cuestionarios.